Buenas tardes, vigías, ¿cómo están? Saludándolos desde Bogotá. Eh, con mucho gusto de estar con ustedes esta tarde. El evento de hoy es algo especial porque vamos a discutir sobre paisaje cultural. Es un proyecto muy bonito que está saliendo desde el Ministerio de Cultura y desde la Dirección de Patrimonio y Memoria, y hoy tenemos una invitada muy importante. Nuestra invitada es Elira Rincón, arquitecta y asesora de la Dirección de Patrimonio y Memoria, y nos va a contar qué es el paisaje cultural, cómo se identifica y cuál es la importancia de él, cómo se puede valorar. Entonces, bienvenida, Celina, damos inicio a tu presentación. Gracias, Luisa Fernanda. Gracias por la invitación a este Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. Ya 21 años de vigías. Yo hace 21 años conocí hasta un grupo de vigías pequeñitos en Cartagena. He tenido el honor de conocer a muchos de ustedes. Entonces, es un honor y un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes también, pues mirando desde la ventana, desde esta ventana tan chiquita y tan grande a la vez, los paisajes culturales colombianos, uno de los países más biodiversos del planeta. Si tú me autorizas, ya empezamos a compartir una presentación que hice con mucho cariño y si puedes me avisas por favor el tiempo. Claro que sí, no te preocupes, ya te la presento y ahí vamos, ¿listo? ¿Me avisas, por favor? Gracias. Ahí ya la ves. ¿Listo? Listo, entonces yo estaré aquí en el backstage apoyándote y gracias, Vigías, por acompañarnos. Espero que disfruten mucho este conversatorio sobre el paisaje cultural. Gracias, Luisa, y gracias, Vigías, otra vez, arrancando con estos paisajes culturales colombianos. Y si bien en la legislación colombiana ya desde el 2008 el término paisajes culturales ya se ponía en la ley como parte del patrimonio cultural de la nación, pues hasta el año pasado salió el decreto 2358 que incorpora todo un título sobre el tema de paisajes culturales. Eso no quita que no hayamos trabajado un montón de tiempo, sobre todo en un caso en que les quiero compartir. Primero, ¿qué son? Y vamos a sacarle entre todos el jugo al decreto 2358. Los paisajes culturales son territorios producto de la interrelación entre grupos sociales o comunidades o colectividades con su territorio o con la naturaleza. No pasa la imagen. Espérate, disculpen que no me pasa la pantalla. Ahora sí. Son referentes de procesos históricos, económicos, sociales, políticos, culturales o espirituales, es decir, un conjunto de factores que contribuyen al desarrollo de esos territorios, que ilustran las formas de ocupación y manejo del territorio, formas de ocupación en lo rural, en lo urbano, en este caso como Monpós de acuerdo con el trazado del río, como Cartagena y su bahía, o como grandes terrenos en lo rural. Por lo tanto, los paisajes son factores de identidad, pertenencia o ciudadanía que contienen en su interior bienes, manifestaciones, productos y todos aquellos elementos que son expresiones de la identidad cultural y que son representativos de una región claramente definida e ilustran los elementos culturales esenciales y distintivos. Todas estas palabras son sacadas del decreto, o sea, ya un grupo de gente se dio a la tarea de definir este patrimonio, este tipo de patrimonio cultural que son los paisajes culturales. Mediante los paisajes y la valoración y el manejo sostenible de estos lugares se posibilita de manera efectiva el goce de los derechos culturales. Y el decreto ya establece unas tipologías, no necesariamente las únicas, porque bien lo dice a título enunciativo, los siguientes tipos de paisaje cultural. Uno, claramente definido, concebido y creado intencionalmente por el hombre. Dos, evolucionado orgánicamente, que se subdivide en relicto, fósil y paisaje vivo.
3, paisajes asociativos, 4, lugares de memoria y 5, complejos socioculturales. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. El primero, que es claramente definido, concebido y creado intencionalmente por el hombre, es decir, hay un criterio y hay una intención de diseño, se refiere a espacios transformados por la intervención del hombre, estéticamente reconocibles, que responden a unas determinadas características estético-formales y con frecuencia relacionadas con edificaciones o conjuntos. Comprende los paisajes de jardines, es decir, ya teniendo un jardín hay un paisaje, y los parques creados son momentos y tipos de paisaje que reflejan un modo de concebir y de traer la naturaleza a las formas de vida, y no solo la vida privada en las quintas como la Quinta de Bolívar o en las haciendas, sino también a la vida comunitaria, esos parques que pues que hacen parte de nuestra historia y de nuestra infancia. El segundo gran tipo es el paisaje evolucionado orgánicamente, que es fruto de una exigencia originalmente social, económica, administrativa o religiosa, que ha alcanzado su forma actual por asociación y como respuesta a su entorno natural. Estos paisajes reflejan ese proceso evolutivo en su forma y su composición, y se subdividen en dos categorías. Uno, el paisaje relicto o fósil, es el que ha experimentado un proceso evolutivo que se ha detenido en algún momento del pasado, ya sea bruscamente o a lo largo de un periodo. Sus características esenciales siguen siendo materialmente visibles, es decir, un paisaje que tuvo un momento, un desarrollo, un objetivo, y luego se quedó prácticamente detenido en el tiempo, en esa función inicial que permitió su creación. Segundo, el paisaje evolucionado orgánicamente vivo es el que conserva una función social activa y vigente en la sociedad contemporánea, estrechamente vinculada al modo de vida tradicional y a los procesos de explotación productiva del territorio, en el cual prosigue el proceso evolutivo, y que al mismo tiempo presenta pruebas materiales manifiestas de su evolución en el transcurso del tiempo. Comprende también aquellos territorios constituidos por el desarrollo de sistemas económicos en relación con su entorno o con la naturaleza, es decir, casi que son paisajes productivos, generalmente agropecuarios, tienen que ver mucho con el desarrollo de las actividades, no solo de una, sino de varias actividades económicas en una región, y que ese desarrollo económico forjó la cultura de esa región. El tercer gran tipo es paisajes asociativos, son los más asociados al patrimonio cultural inmaterial, no necesariamente tienen que estar atados a elementos construidos. La definición dice que expresa la asociación cultural, religiosa, simbólica o espiritual de determinados grupos humanos sobre un territorio y los elementos naturales que contiene. Permiten el desarrollo de la vida social y cultural de las comunidades o colectividades a través de la práctica y disfrute de manifestaciones relevantes de su patrimonio cultural inmaterial. Y acá tenemos un ejemplo del sitio sagrado de la comunidad Covida de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ya desde hace 7 años tiene una declaratoria de bien de interés cultural del ámbito nacional. El cuarto tipo es los lugares de memoria, que son espacios o sitios donde comunidades o colectividades, a través del recuerdo, dan testimonio de su historia, constituyéndolos en hitos o en referentes culturales. Y el quinto tipo es el de complejos socioculturales, que son lugares donde conviven múltiples formas de concebir y habitar el espacio y el territorio. En estos lugares, las diferentes colectividades o comunidades desarrollan prácticas culturales que devienen en referentes de convivencia ciudadana. Por ejemplo, toda esa riqueza en el ámbito inmaterial y también un poco en el ámbito material de nuestras plazas de mercado, todos esos enlaces sociales que se tejen alrededor de estos espacios.
Ahora bien, ¿cómo se reconoce y cómo se valora? Y es que lo que no se conoce no se quiere y lo que no se quiere no se valora y por lo tanto no se cuida. Entonces el reconocimiento y la valoración están directamente conectados. Y pues en primer lugar es un tipo de patrimonio que apreciamos un poco más con más distancia, lo apreciamos desde las distancias, no estamos hablando de un objeto, de un cuadro, de un monumento en espacio público, ni de un solo edificio o un centro histórico, estamos hablando ya de todo un territorio y de algo que debemos tomar un poco de distancia para apreciar sus mayores valores. Ustedes dirán cuánta, pues sí, no, de pronto no tanto, pero sí apreciar la localización privilegiada que tiene Colombia en el planeta, ¿no? Estamos con el Caribe, con el Océano Pacífico, el Atlántico, toda la cordillera de los Andes que llega a nuestro territorio y se divide en las tres cordilleras que cada una va generando esos territorios o subterritorios donde se relaciona con los llanos, con el Pacífico, con la selva, y que además aprovechar todos esos medios tecnológicos que ahora más con la pandemia se siguen desarrollando, como todas las imágenes disponibles en Google Earth. Entonces, eso es, creo que yo lo llamaría un primer tip en la valoración de paisajes, y es de conocer dónde estamos situados y la importancia que representa para nuestro país y para nuestra diversidad ese deber que tenemos con el patrimonio cultural, esa responsabilidad que tenemos con la historia. Contamos con casi nada el archipiélago de San Andrés y Providencia, con territorios que están configurados por el Parque Nacional Tatama o los nevados, con todas las montañas que ayudarán a forjar lo que es el paisaje cultural cafetero, no solo el territorio como estaba, sino que implicó generar toda esa red de comunicaciones, esa infraestructura vial que también contribuye a generar, a intercambiar esos conocimientos y ese enriquecimiento cultural. ¿O qué me dicen ustedes de la localización de municipios como Santuario en Risaralda, que es tal cual lo dice su nombre, es un santuario de la belleza arquitectónica y de toda la belleza natural de su territorio, que se mete inclusive al casco urbano? Acá casi que no hay ninguna calle donde no haya una relación directa con el paisaje, con la naturaleza, y eso uno lo siente hablando con cada uno de los habitantes. Santuario lleva décadas generando procesos de concienciación con el medio ambiente, con la vida. Es más que la palabra paisaje cultural. Los paisajes culturales los vivimos, como el caso del paisaje cultural bichero, donde el biche o el charuco allí es parte de la vida cotidiana, hace parte casi que desde que se levantan las personas hasta que anochecen, cada uno de los eventos sociales y familiares. Nosotros forjamos los paisajes culturales, hacemos paisajes culturales, pero a veces parece que los damos por sentado. A veces, como son territorios tan grandes, como que nos acostumbramos y no pensamos que los paisajes también requieren que los luchemos. También los paisajes los extrañamos cuando salimos y también desafortunadamente los sobreexplotamos, ¿no? Fíjense ustedes el antes y después de Cartagena en cuanto 90, 2000, casi que 40 años o 50 años, cómo ha cambiado la bahía y si esto es realmente lo deseable para ese medio ambiente y para la misma gente que está viviendo en estos sitios. Entonces, ¿cómo los valoramos para cuidarlos? Y aquí viene la experiencia del primer paisaje cultural en Colombia, en la que se ha trabajado hace más de 20 años, y acá pues un honor y un homenaje a todas esas personas que han trabajado allí, el profesor Fabio, Juan Manuel, Jorge Enrique, Oscar, todos los que hacen parte de las casi 10 universidades que han estado desde el inicio y se han unido a este tema del paisaje cultural cafetero, los comités
de Cafeteros de Colombia, las 4 corporaciones ambientales regionales, pues por supuesto y no por nada el Ministerio de Cultura trabajando con el territorio. Entonces es un proceso que, como les digo, por ser tan grande en el tiempo, pues yo llevo 13 años y al principio como que no veía la hora de avanzar cuando justamente por las características de este tema, por la cantidad de instituciones, por la magnitud, por todo se requiere pues de un tiempo. Eso no significa que nos sentemos a hacer todo más lento, sino que trabajemos en función del proceso y no solamente pensando en la meta. ¿Y cómo inició esto? Pues primero se convocó a 6 departamentos asociados generalmente al eje cafetero: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. ¿Y cómo es que se trabajó con ellos para que la UNESCO reconociera que nuestro paisaje cultural cafetero, por todo lo que se conoce a Colombia positivamente en el mundo por el café, pues merece también que la UNESCO reconozca ese valor universal excepcional desde el ámbito cultural de nuestro paisaje? Todo un territorio forjado a partir del café, un producto emblemático que arranca desde una finca cafetera y poco a poco fue generando hasta que dentro del área conocida como paisaje cultural cafetero tenemos áreas de 51 municipios, casi 350.000 hectáreas de territorio, 858 veredas y 24.000 fincas. O sea, ustedes imagínense esa magnitud del territorio. 30 cascos urbanos caen en esa zona que abarca el tema de la caficultura, y además con una historia tremendamente interesante e intensa al mismo tiempo, ya que en un periodo corto de tiempo se generaron 86 poblaciones, es decir, casi que 1.5 poblaciones al año, y que a la mano del café y de la caficultura poco a poco se fueron incorporando al territorio todos los elementos necesarios ligados a su transporte y a su comercialización, como la arriería, como las mulas, para luego dar paso al cable aéreo de Manizales con Villa María y Mariquita, al de Manizales con Aranzazu y al ferrocarril de Caldas, entre otros. Entonces, ¿cómo hacemos esa valoración? ¿Cuáles son esos valores culturales del paisaje cultural cafetero? Pues el primero parte de la familia, de esa transmisión de generación en generación del valor humano, no solo el valor cultural y económico, sino también el valor humano de la caficultura que subsiste hoy en día. Uno va a diferentes veredas, por ejemplo en Pereira, donde aún subsisten familias creyendo en el café, creyendo en esa transmisión de conocimientos, toda la cultura material e inmaterial asociada a la caficultura, tanto en lo rural como en lo urbano, la institucionalidad cafetera, que pues eso también debería ser patrimonio nacional, porque es una institucionalidad creada en 1927 y que cuenta con más de 540.000 familias, y que se creó justamente para apoyarse sobre todo en momentos de crisis de los precios del café. Y también cuentan con una cosa parecida, yo creo, que a los vigías, que es el servicio de extensionistas, que son las personas que llegan a cada una de las fincas a socializar buenas prácticas, a apoyar a los caficultores, a un montón de cosas en beneficio de cada una de estas familias cafeteras. Ahora que estoy con ustedes, me acuerdo 2017, 16 creo, se generó un foro súper bonito reuniendo a 100 extensionistas con 100 vigías del patrimonio cultural. Y el otro valor, que es la sostenibilidad, es decir, la asociación de investigación, de tecnología, pero manteniendo también las prácticas ancestrales y tradicionales en todo el proceso de manejo del café. Por supuesto, toda la riqueza del patrimonio cultural inmaterial asociada, entre otros, casi que todos los municipios del territorio tienen unas bandas musicales súper especiales, muy pilos, y además uno cuando ve crecer a esta gente siente como orgullo de lo que representa
ese acercamiento a la música, a la cultura y al deporte que une casi que todas estas poblaciones, así como una cantidad de oficios ligados a la cultura cafetera, como el sillero, los canasteros, el recolector de café, el arriero, todas estas señoras y todas estas personas que se dedican a tejer el sombrero aguadeño y a todo el tema de la cadena asociada a la guadua, también actividades como ese turismo que llega y no invade, sino que aprovecha como para compartir ese modo de vida de las fincas, esa gastronomía, esas costumbres y elementos tan especiales como la guadua que relaciona el patrimonio natural, ya que tiene un rol importante en la protección de los cuerpos de agua, pero también el patrimonio cultural, en las técnicas constructivas, en los objetos mismos que se elaboran allí. Todo el patrimonio ambiental del paisaje cafetero, pues estamos casi que en el centro del país, casi que un tercio de las especies de ranas en Colombia está allí, casi la mitad de las especies de aves, murciélagos, mejor dicho, hay una riqueza ambiental también absolutamente maravillosa. Entonces entramos a esa articulación de cultural y natural. En temas de arquitectura y urbanismo tenemos un patrimonio rural, sobre todo relacionado con las fincas cafeteras, no solo en las técnicas constructivas en diferentes tipos de bareque, con sus técnicas y sus conocimientos, sino también con todo lo que implica esa localización en el territorio, casi que se mimetizan de una manera o le agregan esas condiciones de, pues, de belleza al sitio, no son cosas que se implanten y generen impactos negativos. Y en el patrimonio urbanístico, dado que estamos en montaña, es interesante esa cuadrícula adaptada un poco del modelo español que recibimos, pero a la montaña, generando este tipo de pendientes, estos escalonamientos que hace que pues cualquier cosa que hagamos acá y que no respete esa forma de construir en el territorio sí que puede generar impactos negativos y como les decía antes, esa relación directa con el paisaje casi que desde que uno entra a cada una de esas construcciones. El estudio de Fonseca y Saldarriaga súper bonito de cada una de esas fincas y de cómo funcionan los elementos, los corredores, dónde se desarrolla la vida social y un elemento absolutamente único en la caficultura colombiana, que es la Casa Elda, que es ese techo corredizo para el tema del secado del café y que impresionó mucho a la gente de la UNESCO cuando vino a revisar el expediente. Acá pues me hace ilusión mostrarles un ejemplo de una finca en Aguadas, la finca de Limón, donde ustedes ven pues el trabajo familiar. Imagínense ustedes viviendo en este entorno que es pues una belleza escénica y además económica, ¿no? Es parte, o sea, lo que para el paisaje cultural cafetero es una forma de vida normal, para la UNESCO es absolutamente excepcional. Eso es porque, insisto en que a veces nos acostumbramos tanto a nuestra vida que la damos por sentada y cuando llega alguien más de afuera, esas personas casi que sienten el impacto de esa excepcionalidad con la que contamos, así como personas únicas relacionadas con el tema de los oficios tradicionales que han permitido toda esa construcción de ese patrimonio que hoy estamos valorando, así como la cantidad de objetos, muebles asociados a la caficultura, al tiempo, a todas las cosas que la gente debía cargar cuando se levantaban y decían vamos a fundar un pueblo. Entonces, toda esa riqueza, ¿cómo la organizamos para presentarla a la UNESCO? La UNESCO tiene 10 criterios para inscribir un sitio en la lista de patrimonio mundial, 6 culturales y 4 naturales. Para postular un sitio como mixto, es decir, cultural y natural, se debe postular mínimo con un criterio cultural y mínimo con un criterio natural. El paisaje cultural cafetero lo postulamos a 2 criterios: ser un ejemplo
destacado de formas tradicionales de asentamiento urbano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de unas culturas o de la interrelación del hombre con el medio, y estar directamente o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias de importancia excepcional. Estos criterios son tal cuales los define la UNESCO, y cada país dice, mire, yo quisiera destacar el 5 y el 6 bajo estas premisas, que acá les cuento las que reconoció la UNESCO en un documento que es súper importante, que se llama la Declaración de Valor Universal Excepcional. Y en esa declaración del Comité del Patrimonio Mundial se reconoce que el paisaje cultural cafetero demuestra que está cumpliendo con 2 de esos 6 criterios culturales de la UNESCO, y lo define como un paisaje cultural sustentable, productivo, centenario, esfuerzo colectivo de generaciones de familias campesinas con excepcionales instituciones sociales, culturales, productivas, con prácticas innovadoras en el manejo de los recursos naturales, un paisaje además en plena cordillera con extraordinariamente difíciles condiciones geográficas, cuya tipología arquitectónica y estilo de vida de las comunidades es excepcional para el mundo. Es una identidad cultural y sin paralelo, y en fin, es una armoniosa integración del proceso productivo, organización social y de tipología de la vivienda, únicos en el mundo y necesarios y además generados por la cultura cafetera en un área rural tan difícil. Entonces, estos elementos, parte de lo que tiene esa declaración de valor universal excepcional, son los valores únicos del paisaje cultural cafetero. Y esos valores, ¿cómo se aterrizan o cómo se manifiestan en el territorio? Es decir, de esos 6 departamentos que pensábamos al inicio, ¿cómo llegábamos a un plano con unas áreas que tuvieran una posibilidad de manejo real? Entonces, esos valores se aterrizaron en 16 atributos. Esta es una metodología desarrollada por las universidades del paisaje cultural cafetero, empezando por la Universidad Católica de Pereira, que luego se fue acondicionando y trabajando en las otras universidades de la región. Se seleccionaron, como les digo, 16 atributos, atributos de caficultura, atributos del patrimonio cultural, arquitectónico, urbanístico, atributos del patrimonio natural, pero ¿cómo hacíamos para de todo eso generar un plano o seleccionar unas áreas? Entonces, de esos 16 atributos se seleccionaron 7 que eran aterrizables en un sistema de información gráfica, es decir, atributos con los cuales se podía generar un plano con unas coordenadas específicas. Y esos son café de montaña, estamos valorando con una ponderación del 1 al 3, en el mayor nivel, el café entre 1.400 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, que más del 60% de las veredas tengan café, aunque no sea cultivo único, y es mejor que no sea cultivo único, que sea cultivo en ladera. Si ustedes van por Caldas, por Risaraldas, a veces parece que fueran paredes de café, entonces ustedes ven toda la gente ahí como escalando, casi que recogiendo el café. Esta pendiente hace o ayuda a que el proceso de recolección de café sea manual, y eso combinado con los regímenes de lluvia hace que el café de Colombia sea absolutamente especial, justamente por esa calidad y esa selección del grano en el momento de la recolección. Que sean cafetales jóvenes, es decir, hay procesos de renovación de la caficultura entre 2 y 5 años, entonces que sea un cultivo, digamos, que permanentemente se esté renovando, que haya, por supuesto, comités municipales de cafeteros, que haya patrimonio natural con la presencia de ecosistemas de interés ambiental y cuencas abastecedoras. Y si ustedes ven, cada uno de estos dibujitos hace parte de lo que después se convirtió en identidad de marca y que es muy potente al momento de socializar
y comunicar al paisaje cultural cafetero. Estamos hablando de los Andes, estamos hablando de diversidad, de la recolección manual, del medio ambiente y también de la riqueza arqueológica, del café, de la arquitectura, de la guadua y de la riqueza hídrica y de toda la diversidad de aves que conforman esta marca registrada del paisaje cultural cafetero. Con esos atributos se seleccionaron estas áreas que aparecen en el plano. No es un paisaje continuo, son varios, y aquí aprovecho para meterme un poco a lo que define el decreto 2358 en el título de paisajes. El decreto dice que hay que tener un área afectada, que es como un área principal en términos de la UNESCO, que es esta zona que de pronto ustedes ven en amarillo, y una zona de influencia o zona de amortiguación, que es una zona que bordea a las áreas del paisaje cultural o al área principal. Estos límites, por las características, sobre todo rurales, del paisaje, están definidos la mayor parte con límites de veredas y con las coordenadas definidas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, excepto por algunas partes en el valle donde las veredas son tan grandes que fue necesario escoger unos límites geográficos, ya sea una cuenca o una cuchilla o una montaña. Pueden ser paisajes continuos o discontinuos. Y acá otra cosa interesante para el manejo del paisaje, y es decir, bueno, seleccionemos una zona de influencia o una zona de amortiguación, no solamente con el criterio de algo que bordea el patrimonio, es decir, yo selecciono algo, lo declaro y procuro protegerlo. No, miremos también para las zonas de influencia las potencialidades, las amenazas o riesgos que puedan afectar ya sea los atributos culturales o naturales y también las actividades económicas que se ejecuten en el territorio. Es decir, hablar de cultura es también hablar de sostenibilidad, de eso que ha permitido generar y forjar todo este patrimonio. ¿Y cómo los cuidamos? ¿Cómo cuidamos los paisajes culturales? Aquí también me meto también en el decreto 2358 que define que todos los paisajes culturales deben formular al momento de su declaratoria el o los, es decir, puede ser uno o varios instrumentos de gestión que se deben definir por las autoridades que tienen competencia sobre los elementos integrantes del paisaje. Es decir, si estamos hablando de un municipio del alcalde o de dos municipios los dos alcaldes, si hay corporación autónoma regional, si hay comunidades indígenas o comunidades étnicas, todas las entidades competentes en el territorio a través de unos comités interinstitucionales, es decir, este artículo lo que abre es la posibilidad de generar acuerdos para el manejo, para la protección y para la sostenibilidad de esos atributos del patrimonio cultural y natural de los paisajes. El decreto dice, a título iniciativo, pueden ser unos instrumentos que ya están definidos para el patrimonio cultural o también hecha mano de instrumentos del patrimonio ambiental. Disculpen un segundo, tomo agua. Entonces, como instrumentos a título iniciativo puede ser planes especiales de manejo y protección, planes de manejo arqueológico, planes especiales de salvaguardia, planes de manejo ambiental o, es decir, abre otro compás de posibilidades o los instrumentos que permitan una correcta gestión y articulación institucional del territorio y sus componentes. Es decir, acá casi que tradicionalmente nos quejamos que las entidades no se articulan, que no se hablan, que los municipios cada uno define su ordenamiento por un lado sin tener en cuenta ciertos elementos que comparten territorialmente. Acá es una posibilidad de generar ese tipo de acuerdos, insisto, en esos elementos que estamos procurando proteger o reactivar y en la sostenibilidad. ¿Y cuáles son las oportunidades y amenazas? Entonces acá nos devolvemos al ejemplo del paisaje cultural cafetero. Además de toda esa riqueza cultural asociada, pues tenemos todas las potencialidades del patrimonio natural y de los instrumentos, es decir, ya en el paisaje hay una serie de zonas de conservación
ambiental del ámbito nacional o departamental o regional, y esas zonas también tienen unos instrumentos de manejo como los planes de manejo de las cuencas, los PONCAS. Y además en el paisaje se creó otro proyecto muy bonito que se llama Programa de Sostenibilidad Ambiental, que es la selección de unas cuencas en gran parte de los municipios del paisaje, y que si se cuida una cuenca, eso va a generar un proceso en cadena para recuperar las condiciones ambientales. Otros factores que pueden afectar al paisaje cultural cafetero y relacionados en el marco más grande de gestión del riesgo, pues estamos sometidos a inundaciones, deslizamientos, estamos en zona sísmica intermedia y alta, remoción en masa, incendios, pero que no causados por el patrimonio cultural, sino por el descuido de la gente, que no se revisen las redes, que se pierda el porqué de esas técnicas constructivas, que se sobreexplote ese patrimonio. Por supuesto, tenemos el tema de los volcanes y también los efectos del cambio climático. Acá, para acordarme, un estudio que hay sobre Neira, donde habla el desplazamiento de la caficultura de zonas bajas hacia zonas más altas, en los cambios de régimen de lluvias, todos los cambios del clima que pueden afectar a la caficultura, además de otros como el bajo relevo, empalme generacional, y aquí la labor de los vigías es sumamente importante en el revivir y el conectar esas generaciones, no dejar que a veces perdemos el patrimonio y perdemos la memoria de una o dos o tres generaciones, y perdemos pues todo ese conocimiento y todas esas técnicas, es decir, perdemos parte de nuestra historia, y por lo tanto es como si botáramos a la caneca todas esas experiencias. Por supuesto, el tema del sube y baja de la rentabilidad cafetera, pero acá viéndolo en casi 80 años, cómo sube y baja el precio del café, y hablándonos con la gente, uno se da cuenta que no es solamente un tema de rentabilidad, sino una forma de vida. Por supuesto, la posible competencia o rentabilidad de otras actividades como el turismo que ha ido un poco de la mano a la cultura, no solo en la región del eje cafetero, sino en gran parte del país, pues también a veces puede, si no se le da un manejo adecuado, puede sobreexplotar el patrimonio cultural, o puede cambiar o puede afectar negativamente las condiciones sociales, como pasa en Salento, pues que generó toda una corriente, digamos, contraria de la misma comunidad, diciendo turismo sí, pero no así. Y el sector del turismo fue uno de los primeros que se movió al aprovechar esta inclusión del paisaje cultural cafetero en la lista de patrimonio mundial. Se generó una serie de rutas. Se trata de que no sea solo una experiencia, sino varias, dada la magnitud del territorio. Imagínense ustedes desde Aguadas hasta Trujillo y Río Frío, toda esa diversidad de experiencias que se pueden tener alrededor del café. Otros factores de amenazas, como las condiciones de vulnerabilidad de los jiperos, de la gente que maneja estos jipados, que no solo brindan un servicio, digamos, turístico que se crea a veces, sino que también a veces prestan, o en gran parte prestan, un beneficio social, ya que a veces suben a veredas que son absolutamente inaccesibles por otro tipo de vehículos. Y el tema de que no reconozcamos todo ese valor de la infraestructura educativa, esa historia y esa belleza espacial y arquitectónica, y pretendamos reemplazarla por proyectos que nada tienen que ver ni con ese territorio ni con ningún territorio del país. El paisaje cultural cafetero tiene un plan de manejo que fue requisito y es requisito para todos los sitios que pretendan inscribirse en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un plan de manejo que los 4 valores que hablaba al principio, las amenazas, y de ahí se desprenden 7 objetivos relacionados con la caficultura, con el patrimonio, con el manejo ambiental y una serie de estrategias. De todas esas 14 estrategias del paisaje, se desprenden también una serie de proyectos específicos, de los cuales hace un año se seleccionaron 4 proyectos prioritarios orientados, uno al programa de sostenibilidad
ambiental que les comenté hace un rato. 2, el fortalecimiento al modelo educativo integral para toda la competitividad, emprendimiento y preservación del paisaje, el desarrollo de la política de vivienda de interés cultural y el fortalecimiento de la cadena productiva del turismo y de las iniciativas de base comunitaria del paisaje cultural cafetero, es decir, prioridades, sostenibilidad ambiental, educación, vivienda de interés cultural y turismo sostenible y cultural. Hay toda una institucionalidad, es decir, tenemos un paisaje cultural. Les comentaba lo que dice el decreto de comités interinstitucionales, pues eso también eh, tuvo su origen en esta institucionalidad del paisaje cultural cafetero. Se conformaron equipos departamentales, un comité regional que une a los 4, un comité directivo nacional, el observatorio de los paisajes culturales, una secretaría que está en la Federación Nacional de Cafeteros, una asociación de alcaldes que ya se convirtió en regiones de planeación y gestión y unos comités técnicos de los cuales pues uno de los que se ha movido es el Comité Regional de Turismo y unos comités municipales del paisaje cultural cafetero. El 5 de agosto se reunió la Comisión Intersectorial del Paisaje, que fue creada mediante ley, y la verdad es que fue un orgullo que alrededor de este patrimonio cultural se reunieran 5 ministros, 4 gobernadores, 4 directores de las corporaciones ambientales regionales, una designada del presidente, todos alrededor del paisaje cultural cafetero, cuando eso antes yo creo que ni lo habíamos soñado para el patrimonio cultural. Y ahora, por supuesto, sobre todo en temas de caficultura, pues hay que reconocer todo el trabajo pionero que ha desarrollado la Federación de Cafeteros y que casi siempre podemos ver en el programa del profesor Yarumo. Desde el inicio, el plan de manejo del paisaje tuvo un plan de comunicaciones. Siempre hay que agradecer la revista Destino Café, destina al menos un capítulo al paisaje cultural. Cada municipio ha generado diferentes estrategias como la red de intérpretes culturales en Armenia, esto por decir solo algunos, porque a veces son tantas que a uno no alcanza a copiar todo lo que se está haciendo en el territorio. El decreto 2358 también habla de otro tema importantísimo para los paisajes culturales y es el análisis de la intervención. No estamos haciendo una evaluación de impactos a un edificio o a un centro histórico, sino que ya hablamos a nivel de paisaje y eso implica el también abrir un poco la mente a qué tipos y qué escala de intervenciones podrían generar impactos al paisaje cultural, al cafetero o cualquier otro paisaje cultural, y eso que se haga mediante una evaluación que tenga en cuenta que cada paisaje es distinto, que cuáles son los posibles impactos de ese tipo de intervención que se quiera hacer y por supuesto con quién nos debemos articular institucionalmente para el análisis de esas intervenciones que, repito, dependen de muchas circunstancias y no deben estar sometidas solamente a un criterio, a una entidad o a una persona. Y el decreto también establece que el Ministerio de Cultura reglamentará los artículos del paisaje cultural en el decreto 2358 son 6, y el último dice que lo que no esté definido en esos artículos lo reglamentará el Ministerio de Cultura por vía general en los aspectos relacionados con la identificación, la valoración, el manejo, la protección, la conservación, la salvaguardia, la divulgación y la sostenibilidad. En la identificación, pues señalar adicionalmente a lo que habla el decreto de los polígonos georreferenciados, pues decir dónde está este paisaje, qué municipio o qué municipios involucra, qué veredas, qué comunidades étnicas. En la valoración estamos hablando de que atendiendo a que hacemos parte de esa Convención de Patrimonio Mundial, se puedan hacer uso de esos 10 criterios establecidos por la UNESCO, pero no solo, agregando otros criterios como el propuesto por Luisa Fernanda, además de caracterización biofísica. Otras personas han propuesto predominancia de los componentes naturales o predominancia del minifundio
y el aprovechar también adicionalmente los criterios de patrimonio cultural del decreto 1080, que ahora tengo una lámina donde hay unos que especialmente le apuntan al territorio. Y los otros aspectos, pues que se desarrollen en él o en los instrumentos de gestión que se seleccionen. Esta es la diapositiva de los criterios establecidos en el decreto 1080 para el patrimonio cultural material. De ellos, pues los que encontramos un poco que más le pegan a la escala territorial de un paisaje serían los de contexto ambiental, el de contexto físico y el de representatividad y contextualización sociocultural. Fíjense que el mismo 9 habla de población o paisaje. Entonces, no se trata de que ese proceso de reglamentación cierre puertas o cierre posibilidades o coarte un poco las posibilidades mentales de la gente en ese trabajo conjunto, sino de abrir ese espectro y de abrir un poco la mente a esos paisajes culturales. Es que los paisajes no son solo ellos afuera, sino que los percibimos como somos. Percibimos y generamos nuestras conexiones y nuestras asociaciones. Son conexiones únicas, conexiones diferentes. Los paisajes y nuestra cultura nos hacen quienes somos. Somos paisajes culturales y respetarlos es respetarnos, cuidarlos es cuidar la vida, es cuidar los oficios de quienes nos han permitido estar acá para disfrutar de esta vida, es cuidar las relaciones, los conocimientos, las historias, el patrimonio natural y cultural, es decir, y en suma, nuestros derechos culturales que son constitucionales. Entonces, por favor, cuidemos nuestros paisajes desde donde estemos, desde nuestra casa, desde nuestra ventana, desde nuestro saber, desde nuestros gustos, desde nuestras redes, ya que estamos separados geográficamente, como dice Alberto Escobar, pero más unidos que nunca. Es increíble tener esta posibilidad de hablar hoy con todos ustedes y de generar estos pincelazos de paisajes y por supuesto a la orden en todo. Y muchísimas gracias, Luisa Fernanda. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? Hola Celi, ¿me escuchas? Ya estoy Y aquí. ahora sí. Muchas gracias por este espacio. De verdad, es muy gratificante presentarles a nuestros vigías todos estos procesos que estamos adelantando desde el Ministerio de Cultura, sobre todo hablar de la importancia del paisaje cultural y de todo lo que se está adelantando para que nuestros territorios y nuestras comunidades empecemos a cuidar nuestro paisaje y sobre todo toda la biodiversidad y todos los aspectos culturales que tenemos como nación, porque encontramos que hay infinidad de paisajes culturales en el ámbito, ya hablando de Colombia, es impresionante y eso es lo que estamos apuntándole desde el Ministerio de Cultura. Eh, no sé si tienes un tiempito para, para responder algunas preguntas. Te cuento que hemos tenido saludos desde la Argentina, desde México, entonces, es muy bonito este espacio es gratificante ver cómo podemos, simplemente hablando de cultura, podemos ser universales. Entonces, no sé si tengas un tiempito aquí para responder las preguntas. ¿Sí? Claro que sí, Luisa, dime y un saludo a toda esa gente de Argentina, México, lindo y querido que también nos ayudó mucho con el paisaje cafetero, todos, pues un saludo muy especial a todos. Listo. Entonces aquí voy a presentar las preguntas en pantalla, como para que te quede más facilito a ti leerlas. Tenemos saludos desde Antioquia, desde Caldas, desde Quindío, desde Santander, eso sí, desde Arauca. Hemos estado aquí, además desde Nariño también, entonces hemos visto aquí grandísimas cosas. Uy, Nariño, Em, las montañas que dan emoción también. Miro acá, estoy viendo que, Dios,
Preguntan y se me pasan las preguntas que ya había visto. Por ejemplo, acá Blanca pregunta. Entonces acá, no sé si ya te aparece ahí. Ah, Blanca, cómo está visionado de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible? Blanca, mucho gusto. Y en efecto, pues parte de los objetivos tienen que ver con pobreza, con manejo de ciudades. Entonces, básicamente los paisajes culturales y también está reconocido por la UNESCO le apuntan a esa sostenibilidad en términos generales y de un manejo adecuado del territorio. Cuando pensamos, y hace un rato en un debate estaba escuchando que en pocos años casi que el 85% de la población va a vivir en ciudades, eso impresiona a cualquiera. Impresiona porque yo, la verdad, no me imagino esa angustia y ese atosigar y esa pérdida de calidad humana que se tenga. Entonces, muchos del trabajo de los paisajes culturales, yo creo sinceramente que le apuntan a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo al tema de ciudades, al tema de pobreza, pero también si quieren al tema de salud y quien no ha visto en esta época de pandemia la gente afortunada que está viviendo en sus fincas y que puede volver a autosostenerse de lo que produce en la misma finca. sí, es Gracias. cierto. Vamos ahora con una pregunta de Kelly Joana. Dice, hola, tengo una inquietud. Me gustaría saber quién hace el seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo y protección o PES. ¿Quién hace la regulación del cumplimiento y en caso de no cumplimiento, qué consecuencias tiene? Hola Kelly, tan bonita esa foto que está en esa puerta azul. Mira. Entonces, bueno, seguimiento de los planes de manejo y protección cuando es inmuebles o sectores del ámbito nacional, pues el Ministerio de Cultura procura hacer el seguimiento en coordinación con la correspondiente alcaldía o con la persona que esté manejando el plan, ya sea, por ejemplo, un colegio o un inmueble. Y los planes especiales de salvaguardia, lo mismo. Esos planes tienen una institucionalidad que parte de la misma comunidad y, y también con el seguimiento y el apoyo técnico hay un grupo de patrimonio cultural inmaterial en la Dirección de Patrimonio y Memoria para las 20, creo que son 23 manifestaciones que están inscritas en la lista. En caso de no incumplimiento, que entonces no incumplimiento de un PEN, pues cada PEN define qué está establecido para el cumplimiento. Entonces, por ejemplo, un PEM digan ustedes, de Salamina u otro que haya salido dice las normas son estas y en caso de no cumplimiento se genera de inmediato un proceso administrativo que puede acarrear las diferentes multas. Y en el caso de PES, sabes, la verdad no lo tengo tan claro, pero es que el PES mismo es un acuerdo, es casi que el otro extremo de los PEM, que es un acuerdo que sale de la misma comunidad. Entonces, habría que ver qué comunidad que generó ese acuerdo lo están cumpliendo y por qué. Entonces, creo que es una pregunta un poco abierta a revisar el qué pasaría o por qué, de pronto, por qué tienes esa pregunta, pero muy interesante. Aquí hay Laura. una pregunta de Laura. ¿Podría hablar un poco de las diferencias entre paisaje cultural e itinerario cultural? ¿Por qué consideraron ustedes el término de paisaje cultural dentro de este proyecto? Si está hablando de las conexiones, saberes, manifestaciones entre territorio y la población. Muchas gracias. Gracias, Laura. En efecto, hace poco también me hacían o yo fui la que hice esa pregunta a otra persona que estaban hablando de un tema de los caminos reales de Santander. Entonces yo decía, pero itinerario, es más chiquito itinerario, es más paisaje, que entonces esa persona, si le entendí bien, me decía, mire, itinerario es como una ruta que voy haciendo de un punto A a un punto B, como casi que una guía de un día, ¿no? De recorrido. En cambio, el paisaje para mí es algo más amplio, porque no necesariamente está ligado a una ruta específica, sino a una magnitud más grande de componentes y de cosas que se relacionan. No necesito ir a todos los puntos del paisaje para reconocer el valor mismo. Creo que itinerario puede ser una parte, un componente o varios itinerarios pueden hacer parte de un paisaje cultural. Y creo que respondiendo a esa pregunta también,
Aquí el arquitecto Ricardo Fonseca nos pregunta que si existe otro lugar en Colombia que podría cumplir con los criterios para ser eventualmente declarado como paisaje cultural. Creo que también yo me uno un poquito a esa pregunta para conversarla acá con Celina, porque hemos venido trabajando a partir del decreto 2358, donde nos muestra los distintos tipos de paisaje cultural. Y ahí encontramos las grandes posibilidades que hay de identificar paisajes culturales en el ámbito de la nación, ¿no es cierto, Celina? Ok, y además esa foto es en patrimonio, Luisa, si veo bien, ¿es en nuestro edificio? Sí, este es nuestro edificio. Ay, qué linda, Mm, cómo la extraño. Fíjate, Ricardo, qué chévere, y edificio que es patrimonio. Mm. Pues no solo uno, sino yo sinceramente creo, Luisa, que cuando uno, yo la verdad que soy aficionada a Google Earth para salir de la casa. Entonces, cuando uno ve Colombia y ve esos paisajes y ve toda esa gente todas esas cosas que la gente ha subido en redes, yo me imagino que los vigías también habrán compartido sus paisajes culturales, su patrimonio, sus prácticas, me imagino. No sé por qué no estoy ahí conectada, pero ojalá fuera así. Yo creo sinceramente que muchos paisajes culturales pueden ser, el tema es hacer el trabajo, hacer el esfuerzo de reconocerlo, trabajarlo, generar esos acuerdos, porque casi que uno dice esa declaratoria, ¿para qué? No solo por qué, que es los valores, sino y cómo lo voy a cuidar, cómo me voy a responsabilizar. Entonces, pues la respuesta es sí, hay que hacerlo, hay que hacer las tareas. Las tareas, sí. Somos un territorio muy, muy extenso, con multicultural, ¿no? Entonces eso también requiere un estudio y un trabajo en comunidad con las entidades territoriales y con la Dirección de Patrimonio muy fuerte. Acá hay otra pregunta, sí. Eh, de Luz Villate. Hola, tengo una pregunta. Sé que en varios departamentos de Colombia se produce café. ¿Cuáles fueron los elementos que diferenciaron el eje cafetero de las otras regiones cafeteras para la declaración de paisaje cultural? Gracias. Entonces, primero, pues se convocaron, como les dije al principio, 6 departamentos, los 4 que están, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Antioquia y Tolima. Antioquia y Tolima, a mitad del camino, dijeron, no, esto está muy largo, no salimos, ¿no? Muy largo y muy complejo. Ahora pues no sé, Huila dicen, pues en lo que he oído, que el café, casi que la producción del café se está corriendo de área hacia Huila y también ahí al norte. Entonces, un poco fue la oportunidad de gestionar con ese territorio inicial, donde había una mayor concentración en ese momento en que se inició el proceso, una mayor concentración en áreas, en producción y también en voluntad de trabajo. Es decir, de esos 6 departamentos al principio dijeron sí, pero ya cuando 2 quisieron salirse, pues nadie puede obligarlos a estar en el proceso. Entonces fue una selección, una identificación inicial, no solo la caficultura, sino un cierto patrimonio cultural que está ahí. Ese tipo de viviendas no está en Santa Marta, donde también hay café, o en Nariño, donde también hay café. En Nariño es otro tipo de viviendas. Entonces fue un poco esa conjunción de atributos que les mostré en alguna diapositiva. Ahora, la invitación es a que otros territorios donde hay café y donde hay otras cosas generen otros procesos donde identifiquen esas diferencias que usted está hablando, Luis, en la pregunta. Bueno, Celi, yo creo que ya hemos estado un buen rato, nuestros vigías nos han escuchado y queremos agradecerte a ti por acompañarnos en el noveno Encuentro Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. Ha sido muy gratificante escucharte. Hemos tenido muchos comentarios, muchas vistas y estamos muy contentos de que nuestros vigías se acerquen un poquito más a nuestra Dirección de Patrimonio y Memoria, que estamos trabajando en conjunto con ustedes en pro de salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Gracias a tú, Elisa Fernanda, a todos los vigías que preguntaron, a los que escucharon con paciencia. Los invito de corazón a que tomen su foto de su paisaje, compartan, dibujen. Mejor dicho, ustedes tienen un poder impresionante que es el poder del voluntariado. Eso yo creo sinceramente que vale más que cualquier institución o cualquier momento en la historia. Entonces, los felicito de corazón por ser vigías
y por supuesto a tus órdenes y a las órdenes de todo y que sigan teniendo o sigamos teniendo estos Facebook con ustedes de compartir y de estar unidos. Muchas Claro que gracias. sí, gracias, Eli. Y invitar por último a los vigías a que sigan pendientes de las redes sociales porque vamos a tener muchos otros eventos. Mañana vamos a tener uno muy interesante sobre las juntas sociales y los incentivos en el Centro Histórico de Barichara, también sobre el paisaje cultural rural. eh, También vamos a tener uno sobre la importancia de los oficios del Marco Nacional de Cualificaciones. Vamos a tener varios ejemplos de declaratorias, entre ellas está la declaratoria de la Bolsa de Villarrica, Cauca. Hay 1000 eventos y todos van a estar presentes en estas redes sociales, así que acompáñennos, que aquí estamos todos para ustedes. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego, vigías.